tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria, la Universidad Autónoma de Puebla, el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, los días sábados a las 10 de la mañana, donde les espero para escucharnos. Miren ustedes, queridos amigos, todos los funcionarios, empresarios, delincuentes y terroristas de Estado que impusieron el neoliberalismo en México deben ser juzgados y castigados por sus crímenes y por las decisiones que lograron hacer de México un país de millones de pobres y una decena de millonarios. No solo deben ser juzgados los expresidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Además, deben ser juzgados los funcionarios de los tres poderes, incluyendo Fuerzas Armadas y de Seguridad, que planearon, legalizaron y ejecutaron todas las políticas económicas neoliberales y de terror contra el pueblo mexicano. También en este banquillo deben estar los empresarios que se beneficiaron de esas políticas económicas y del terrorismo de Estado. Carlos Slim Gelú, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, María Asunción Aramburu Zavala, entre otros empresarios que, gracias al Estado, hoy concentran el 31% de la riqueza nacional, según estudios publicados en diarios nacionales el 23 de junio del 2021. Enjuiciar a los representantes del neoliberalismo debería convertirse en el juicio histórico contra el sistema económico y social que los engendró, el capitalismo, y la clase que nos domina, la burguesía, pues no se puede entender el neoliberalismo como una política económica planeada y ejecutada por malos funcionarios o por empresarios sin escrúpulos o faltos de humanismo. Si existió la política económica neoliberal, fue porque ya había una burguesía monopolista transnacional que buscaba la manera de aumentar sus ganancias, aumentar el grado de explotación entre los trabajadores y de saquear la riqueza natural de nuestro planeta. A pesar de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscaron evadir, plantear expresamente el juicio a los políticos responsables de los crímenes de Estado cometidos en los últimos 36 años, la consulta que pretende condenar, por lo menos moralmente, a los expresidentes se realizará este 1 de agosto. Así que, con todo y las limitaciones de la consulta, el pueblo debe expresar su voz, algunos mediante la agitación y la propaganda y otros yendo a votar por el sí a las urnas, por el sí al juicio a los expresidentes de este país. Así es, estimados amigos, para que este ejercicio de consulta popular sea efectivo, deben votar 37.5 millones de electores de 94 millones. Así, las autoridades estarían obligadas por la ley a llevar a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar justicia y los derechos de las posibles víctimas en este país durante este periodo neoliberal. Esto redactaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no ser ellos quienes señalaran a sus cómplices del desastre que ha significado el neoliberalismo y el capitalismo en nuestra patria. El juzgar a algunas personas que fueron funcionarias, que hoy son empresarias y siempre serán delincuentes, es una oportunidad para hacer más evidente a millones de mexicanos la pudredumbre del Estado que ha construido la clase burguesa transnacional, permitiendo hacer más visible la justicia y la explotación sobre la cual se construyen las fortunas de millonarios. Esta consulta debe permitir profundizar en la derrota moral del neoliberalismo, pero también del capitalismo, de la clase burguesa transnacional y de los burgueses, pues mientras la derrota de los neoliberales capitalistas no sea material, estos seguirán gobernando, ya que su poder político, económico y militar reside en la propiedad privada de los grandes medios de producción.
Como verán, estimados amigos, participar en esta consulta no equivale a exonerar al actual gobierno de sus responsabilidades frente a los crímenes que se siguen cometiendo contra el pueblo. Ejemplo concreto son las desapariciones forzadas en las cuales participaron agentes del Estado. Crímenes que continúan mientras no se conozca el paradero real de las víctimas. Tal es el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ambos revolucionarios. No existe verdad ni justicia. Continúan desaparecidos desde hace 14 años. Mientras no se haga pública la verdad de los hechos y quienes participaron en su desaparición y en tanto no sean presentados con vida, este gobierno es responsable también del crimen. Y como este caso, existen cientos de miles en todo el país, mientras los responsables intelectuales y materiales siguen trabajando en las instituciones de gobierno, como quienes desde el Ejército Federal han pasado a la Guardia Nacional y no han sido investigados por su probable responsabilidad en numerosos crímenes contra nuestro pueblo mexicano. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.